Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros que se están uniendo. Bueno, hoy vamos a tener una sesión especial sobre el Estado, la naturaleza del Estado, ¿no? Gracias, Albert, por unirte. En breve vamos a iniciar. Ok, vamos a ir iniciando. Bueno, mi nombre es Enia Barrera, soy militante del Bloque Popular Juvenil, sección salvadoreña de la Corriente Marxista Internacional, y para ahora hemos preparado una sesión especial, ¿no? Teórica sobre marxismo, que trata sobre la naturaleza del Estado burgués y el Estado obrero, ¿no? Particularmente es un tema que a mí me atrae mucho, me gusta mucho, porque nos permite a los marxistas explicar cómo funciona la sociedad y de alguna manera dar luces, ¿no? de lo que proponemos para emancipar precisamente a la clase trabajadora de este yugo, ¿no? Que es el Estado burgués como tal y del capitalismo en general, ¿no? Bien, habemos ya algunos compañeros conectados y vamos a dar entonces inicio, ¿no? Con esta situación. Bien, cuando hablamos del Estado, al parecer siempre nos han querido meter la idea de que estamos hablando de algo sumamente abstracto, ¿no? Algo que está por encima de nosotros y que básicamente es monstruoso, precisamente porque tiene a su alrededor, o la configuración de este Estado es tener diferentes instituciones que regulan la vida, ¿no? Y bueno, yo no sé si ustedes se han de acordar todavía en sus clases de ciencias sociales, y allí nos decían, ¿no? Que el Estado era un marco jurídico legal que regía, ¿no? Sobre ciertos territorios y sobre ciertas poblaciones. De hecho, yo soy egresada de sociología y me recuerdo que casi que en ninguna clase se cuestiona digamos, la importancia del Estado, o más bien no se cuestiona en sí el hecho de Estado, ¿no? Y esto es bastante, me llama mucho la atención, porque de hecho es algo bien común, ¿no? El hecho de que nadie se cuestione la necesidad de tener un Estado como y
esto es debido a que precisamente el Estado se reviste, ¿no?, con esta aparente, ¿no?, imparcialidad a partir de las constituciones, a partir de la justicia, ¿no?, que nos dice que es justicia para todos. A través de las constituciones nos dice que todos tenemos igualdad de derechos, que todos somos iguales ante la ley, y asimismo otras ideas, ¿no?, que en algún momento parecen ideas inmutables, casi que ideas que han existido desde siempre y que van a existir para siempre, ¿no? Asimismo se nos dice, ¿no?, esta cuestión de que la democracia parlamentaria no debe abolirse, sino más bien solamente perfeccionarse, al igual que la cuestión del Estado de Derecho, ¿no? Todas estas ideas que nos han, digamos, venido diciendo no solamente los ideólogos burgueses, sino más bien también los dirigentes de la misma clase trabajadora, hace, ¿no?, que a veces nos hagamos una idea de un Estado sumamente, digamos, necesario, sumamente insuperable, y que por lo tanto pues no podemos hacer mayor cosa para dar un paso más allá, ¿no? Que precisamente todo tiene que ser así. Todo tiene que ser regulado a través de un Estado con las instituciones que tiene, etcétera. Y por lo tanto no hablamos en la academia, generalmente no se habla de abolir el Estado, sino más bien de perfeccionar las instituciones del Estado. Si ustedes tienen Twitter, ahí hay muchos debates acerca de esto, casi que a diario, acerca de cómo hacer valer la Constitución, que si, bueno, se nos quiere vender esa idea, ¿no?, que si hiciéramos realmente lo que la Constitución dice, pues todos viviríamos felices y sin ningún conflicto en la sociedad. Sin embargo, esto no es cierto, ¿no? Al menos desde la perspectiva marxista, esta situación no es para nada verdadera, y quiero decir acá que como marxistas, digamos, los teóricos clásicos del marxismo le han dado una importancia vital precisamente a la cuestión del Estado, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, Marx escribiendo y tocando temas referentes al Estado en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Tenemos este clásico también de Engels, la familia, la propiedad privada y el Estado. Y por último tenemos también otro clásico que es El Estado y la Revolución de Lenin, ¿no? Les recomiendo igual que puedan, si tienen más interés en profundizar más allá de esta hora que voy a estar compartiendo con ustedes, pues pueden ir a leer esos libros que definitivamente les van a dar mucho más luces de lo que vamos a tratar precisamente ahora, ¿no? Bien, vamos a comenzar con esta pregunta, que es ¿cuándo y por qué surge precisamente el Estado, ¿no? Engels nos explica precisamente en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que el Estado históricamente ha surgido a partir de que se llegó un momento en la sociedad productivas a cierto nivel en donde las contradicciones de clase eran básicamente insuperables, ¿no? Ya no había ninguna conciliación entre aquellos que poseían los medios de producción y aquellos que no los poseían, ¿no? Y por lo tanto resurge, ¿no?, esta institución que se llama el Estado, como vamos a decir que va a surgir como un ente, más o menos un ente regulador, ¿no?, que trata de ponerle algún límite a estas diferenciaciones entre clases para mantener de alguna manera las cosas en orden, ¿no? Es precisamente para que las clases no entren en una lucha sin cuartel, en una lucha interminable por los medios de producción y demás, es que se alza, ¿no?, o se erige este Estado para aliviar estos conflictos. Y los mecanismos que va a tener el Estado como tal para mantener el orden, ¿no?, van a ser mecanismos que le van a dar cierta caracterización y cierta naturaleza al mismo Estado desde sus inicios, ¿no? Entonces acá tenemos como la primera base teórica que nos da el marxismo para entender ¿por qué surge el Estado, ¿no?, como un ente que va a tratar las diferencias, entre clases, que va a tratar de mantenerlas a raya, y para mantenerlas a raya precisamente va a hacer uso de algunos mecanismos, en específico, ¿no?, de los mecanismos que tienen que ver con los cuerpos de hombres armados, ¿no? Y estos cuerpos de hombres armados van a tener obviamente otras instituciones que se van a configurar alrededor de él, como los tribunales, las policías, ¿no?, el ejército, las cárceles, las prisiones, etc. Entonces todo esto, digamos, este cuerpo, ¿no?, de hombres armados va a tener, digamos, como mayor interés, o su mayor objetivo va a ser precisamente guardar, ¿no?, el resguardo de la propiedad privada, que cada vez se va haciendo mucho más evidente en las sociedades, ¿no? Entonces no tiene el Estado, al contrario de como ya venía mencionando, no tiene el Estado
sino más bien tiene un carácter de opresión, tiene un carácter de sumisión de una clase sobre la otra, y por lo tanto vamos a tener como esta caracterización del Estado, ¿no? No es un Estado, digamos, neutral, mucho menos, va a ser una institución que va a velar por defender los intereses más loables de la humanidad, ¿no? O por defender, digamos, los intereses superiores de la humanidad, ¿no? Como la paz, la igualdad, la justicia, etcétera, sino que más bien va a velar precisamente por los intereses particulares de la clase dominante, ¿no? Es decir, la clase que ostenta el poder y que por lo tanto puede dominar a otra, ¿no? Bueno, Marx ya en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels ya mencionaban, ¿no?, que el gobierno de los estados modernos no es otra cosa más que una junta que administra los negocios comunes de la burguesía, ¿no? Ya en el capitalismo cobra, ¿no?, o tiene ya este carácter, ¿no?, de, digamos, de una junta, ¿no?, que administra los negocios comunes de la burguesía como tal, ¿no? Y Lenin, en el libro que mencionaba, ¿no?, el Estado y la Revolución, caracteriza al Estado como un poder, ojo acá, aparentemente situado por encima, ¿no?, de la sociedad, y que se reviste además de una legalidad, digamos, imparcial, de una justicia para todos, pero que esta legalidad imparcial, que esta justicia para todos lo enarbolan otras instituciones, ¿no?, como la Iglesia, como la moralidad existente, ¿no?, o la moralidad predominante, pero detrás de toda esta palabrería se esconden precisamente los intereses particulares de la clase dominante, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no?, en tiempos comunes, digamos, este Estado o esta institución que aparentemente está por encima de las sociedades, en tiempos normales no tiene mayor conflicto, ¿no? Sin embargo, en tiempos donde hay acontecimientos grandes, donde la clase trabajadora se levanta, el Estado demuestra su verdadera naturaleza, ¿no? Y para demostrar precisamente su verdadera naturaleza, pues hace uso de los mecanismos que ya mencionábamos, ¿no? Todo este cuerpo de hombres armados que tiene a su disposición, que a medida el Estado se va perfeccionando, pues también estos grupos armados se van perfeccionando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la policía, que tiene, digamos, controles de inteligencia ultra refinados para investigación, etcétera, al igual que los ejércitos, ¿no? Solo pensemos, por ejemplo, en el ejército estadounidense, que anualmente invierte millones de dólares en precisamente actualizarse, ¿no?, con las herramientas, con las armas, ¿no?, más sofisticadas que puede ofrecer el mercado, ¿no? Entonces, digamos, es como la caracterización y la naturaleza en general de todo el Estado, ¿no?, de todos los estados que han existido. Como ya mencionaba, es una institución, es un cuerpo, ¿no?, de instituciones que sirve para la dominación de una clase sobre la otra. Entonces, bien, llegados a este punto, nosotros entendemos que estamos en la cuestión de un Estado ya moderno, ¿no? Llegamos a esta situación de los estados modernos. Engels explica precisamente también en el libro del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, acerca del surgimiento, ¿no?, del Estado ateniense. Y acá se menciona que mientras la producción en la sociedad ateniense todavía tenía un nivel bajo, la constitución era de orden gentilicio, ¿no? Era una constitución de orden gentilicio que estaba basada en los lazos familiares y en una administración tribal, ¿no?, es decir, de la familia, de la gens, etc. Sin embargo, cuando se van desarrollando, ¿no?, y se van produciendo algunos excedentes, la gente ya no tenía, digamos, o ya no se reconocía entre sí con base en sus lazos familiares, ¿no?, con base en los lazos familiares que pudiera tener la gens o la tribu, sino que más bien ya se comenzaban a reconocer con base en su relación respecto a los modos de producción. Entonces, en la sociedad ateniense, a medida se iban perfeccionando los medios de producción, se iba haciendo más necesario la distinción entre quienes lo tenían y quienes no tenían estos medios de producción, y por lo tanto hacer esa diferenciación tal cual, ¿no? De esta manera, la clase dominante iba acumulando riqueza, iba acumulando, digamos, el poder que usaron, obviamente, para someter a la sociedad, ¿no?, a los más desposeídos de esa sociedad. Y tenemos, por ejemplo, esta sociedad ateniense,
que tenían los esclavos, ¿no? Que eran, digamos, los que estaban subordinados a ese poder, ¿no? De los que lo tenían. Bien, con esta situación vamos a decir también que este poder estatal ateniense era, de hecho, la consolidación del poder que los ricos ejercían sobre los pobres, ¿no? Y lo ejercían de una manera, digamos, descarada. Ni siquiera lo tenían que maquillar, ¿no? Como se hace, como vamos a ver más adelante que se hace ahora, ¿no? Se maquilla a través de decir de que todos somos iguales ante la ley, que todos tenemos los mismos derechos, etcétera. Se maquilla el hecho de la dominación. Pero en este desarrollo primario de los estados, ni siquiera se va a tratar de esconder que el Estado sirve como mecanismo de dominación entre los ricos y pobres, ¿no? O entre los ricos respecto a los pobres. Entonces, llegados, ¿no? a nuestros tiempos, a las últimas décadas, ¿no? Al último siglo casi, esta forma de dominación ha cambiado drásticamente, ¿no? Y en realidad el Estado, digamos, los estados modernos no son ya, digamos, solamente una cuestión, digamos, de los ricos ejerciendo el poder con sus ejércitos así descaradamente sobre los pobres, ¿no? Sino que más bien en los estados modernos se supone que incluso los ricos se someten al poder del Estado, ¿no? O a lo que dictamina el Estado, como cualquier otro, ¿no? Y dicen, bueno, esto me parece bastante... Todos somos iguales, todos pagamos impuestos, todos podemos escalar en esta sociedad, etcétera. Nadie tiene como mayores privilegios. Y incluso esto, ya extrapolándolo más, lleva a aquellas cuestiones de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Porque de todos modos la sociedad ya te da como las condiciones para avanzar, ¿no? Y te da los mismos derechos que cualquier otra persona en la sociedad. Entonces, de esta manera, digámoslo así, en los estados actuales la gran diferencia es que hoy existe digamos, un conjunto más claro, más definido de las normas constitucionales que tenemos, ¿no? Entonces el Estado, digamos, se ha revestido de otras normas que le dan este carácter o esta apariencia de neutralidad a través del hecho de que, bueno, los poderes entre el Estado, ¿no? El poder legislativo, ejecutivo y el judicial tienen algunos límites. Además se han firmado algunos tratados de derechos humanos a través de los diferentes organismos, etcétera, y otros mecanismos legales que nos dicen, bueno, vean cómo sí que es imparcial, ¿no? Porque acá no priman intereses particulares, sino que más bien está para defender a todos, para representar a todos, ¿no? Y como resultado, entonces, hoy en día lo que tenemos es que la ley y la Constitución son vistas de alguna manera como los garantes de esta aparente neutralidad, ¿no? De esta aparente parcialidad del Estado. Entonces, nos dicen de que precisamente las leyes, las constituciones, dan al Estado un carácter de independencia y un carácter de neutralidad, como ya lo mencionaba, ¿no? Sin embargo, lastimosamente, para todos esos amigos que tienen como estas ilusiones, vamos a decir de que esto nada más es una ilusión, ¿no? El Estado de ninguna manera, a través de la Constitución o a través de las leyes que tiene, de ninguna manera se ha dotado de un carácter independiente y mucho menos imparcial, ¿no? Sin embargo, vamos a mencionar acá, para ser justo, digamos, con las cuestiones, vamos a mencionar acá que las revoluciones burguesas que se han suscitado en los diferentes países alrededor del mundo y que han traído también aparejadas con ellas algunas revoluciones de orden constitucional, han servido, ¿no? De alguna manera para avanzar en ciertos derechos de los cuales ahora luchamos. Pero ojo, esto no significa que esos derechos los hayan dado porque sí, ¿no? Sino más bien ha sido una presión, ¿no? De la lucha de clases sobre estas instituciones que se ha expresado, ¿no? en estas situaciones. Entonces, la revolución burguesa, ¿no? La revolución de la clase capitalista como tal, trajo esta idea, trajo aparejada esta idea, ¿no? De que el poder político iba a ser igual para todos.
que el poder político iba a ser, digamos, no iba a tener distinciones entre los ciudadanos de una determinada nación y por lo tanto iba a ser lo mismo para todos, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si nos ponemos a ser más minuciosos y hablar de la revolución burguesa en Francia, nos vamos a dar cuenta que cuando hablaban de un poder político para todos se referían en realidad a un poder para los hombres propietarios, ¿no? Ahí no contaban las mujeres, obviamente, y no contaban mucho menos las personas pobres como tal. Sin embargo, esta revolución francesa enarboló aquellas grandes ideas, ¿no? Humanas, de la fraternidad, de la igualdad. Entonces, bueno, a partir de que dicen de que es digamos, un poder, o más bien que concede, ¿no? Un poder político igual para todos, la verdad es de que no era de esa manera, ¿no? Sin embargo, sí, digamos, introduce algunos mecanismos dentro del Estado que van a servir precisamente, como mencionaba, para dar este carácter de imparcialidad. Por ejemplo, hay una vigilancia, digamos, constante entre los poderes del Estado, ¿no? Por ejemplo, el presidente no puede actuar a su libre albedrío, ¿no? O a su libre, o no tiene más bien pase libre para actuar, sino estar, digamos, de alguna manera sometidas a un parlamento, ¿no? Y este parlamento ha sido elegido por el pueblo, se supone, ¿no? Por el pueblo a partir de un sufragio, ¿no? De un sufragio libre, secreto, universal, etc. Entonces, digamos, democráticamente se nos dice, bueno, vean cómo están los límites, ¿no? De estos tres poderes del Estado determinados, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si el presidente comete alguna acción ilegal, pues está el poder judicial, lo pueden enjuiciar, etcétera, y etcétera, ¿no? Sin embargo, nosotros, por ejemplo, acá en El Salvador hemos tenido la experiencia de que precisamente estas leyes que se crean no son precisamente para beneficiar a la clase trabajadora, sino más bien para librar, digamos, a estos ladrones, ¿no? De cuello blanco, a estos corruptos de cuello blanco, ¿no? Y tenemos sobrados ejemplos, Tony Saca, recientemente el caso muy sonado, ¿no? De este Norman Quijano, que amparándose precisamente en este juego legal, en estas normas legales, pues por el momento ha burlado, ¿no? La justicia, en el sentido de que no entrará a juicio pronto, ¿no? Entonces, toda esta situación de las revoluciones burguesas y constitucionales nos trae precisamente este Estado que se va a erigir como un Estado constitucional, ¿no? De aquí que las constituciones sí que fueron una gran conquista de las revoluciones burguesas, pero como ya mencionaba, no fue porque ellos quisieron dar estos derechos y todas estas garantías, ¿no? Sino que más bien fue producto de una lucha de clases que obligó a las clases dominantes a dar ciertas concesiones, ¿no? Precisamente para evitar de alguna manera los conflictos en la sociedad. Entonces, acá vamos a mencionar algo, y es el hecho de que las revoluciones burguesas, ¿no? Si bien es cierto, representaron este cambio político, ¿no? Esta manera de actuar, ¿no? De las instituciones y demás, también trajeron además un cambio en el modo de producción. Es decir, la revolución burguesa trae aparejada al mismo tiempo, ¿no? Un cambio político a partir de estas constituciones y un cambio económico a partir de la superación del modo feudalista ahora al modo capitalista, ¿no? Sin embargo, a pesar de que se cambia, ¿no? Tanto política como económicamente la sociedad, de fondo el Estado sigue siendo una institución para la dominación y para la explotación de una clase por otra. Es decir, se cambian la forma, se cambia el vestido, pero la forma, digamos, de dominación y de explotación en la sociedad se mantienen. Por lo tanto, simplemente se reviste, ¿no? De una manera diferente. Marx, por ejemplo, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, el libro que mencionábamos, que es importante leer, dice de hecho que todas las revoluciones que todas las revoluciones anteriores, ¿no? Incluida la revolución burguesa, lo que hicieron fue perfeccionar la máquina del Estado, ¿no? En lugar de destruir esta maquinaria del Estado. Entonces, como mencionaba, hay sí un cambio en la forma, digamos, de estos estados, pero no hay un cambio en el contenido
contenido, ¿no? En la esencia misma de los estados, sino que más bien lo único que ha sucedido es que se han perfeccionado, se han refinado para precisamente hacer que la explotación de una clase por la otra ahora en día sea casi imperceptible, ¿no? ¿A qué me refiero? A partir de, por ejemplo, de leyes del trabajo o de algunas regulaciones entre patrones y obreros, lo que se dice es, mira, tú firmas el contrato porque eres libre. Tú aceptas que te pague $300 como salario mínimo en tu derecho, digamos, o más bien en tu carácter de ser humano libre, de individuo libre en la sociedad salvadoreña, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, si yo no quiero que me exploten por $300, tengo la libertad de ir a buscar otro empleo donde me paguen $1000, ¿no? Sin embargo, sabemos de que esto no funciona de esta manera, ¿no? Entonces, lo que hace en realidad es de que a partir, por ejemplo, de estos contratos, de estas leyes de trabajo, etcétera, lo que hace es más bien darle a la dominación un carácter casi natural, un carácter que el capitalista pueda decir, es por tu gusto que estás aquí, nadie te obligó a estar en estas condiciones y por lo tanto hoy te tenés que aguantar, ¿no? Entonces, esa dominación, por ejemplo, en el ámbito económico está legislada, ¿no? A partir de una constitución y, por ejemplo, también está legislada la dominación en el ámbito político, ¿no? Nos dicen, bueno, tenés a estos gobernantes o tenemos a estos gobernantes porque la gente fue libre de ir a votar por él o por ella, ¿no? Y por lo tanto no se pueden quejar. Cada cierto tiempo van a ir a votar y si no les gusta, pues lo cambian, ¿no? Esa es como la manera de revestir precisamente esta dominación. Entonces, me asustó ese perro. Entonces vamos a decir que el Estado en realidad no, como ya mencionaba, ¿no? Y esta idea es una idea recurrente, no es una cuestión neutral, sino que más bien, a pesar de todas estas modificaciones y a pesar de un refinamiento del Estado, en realidad lo que ha sucedido es de que se ha revestido de otras formas la dominación y la explotación de unos sobre otros, ¿no? Y en la actualidad este Estado precisamente está unido por 1001 hilos a la clase dominante, ¿no? A los intereses capitalistas, a pesar de que supuestamente los capitalistas están subordinados al Estado, ¿no? Vemos constantemente, ¿no? Y en esta pandemia, en medio de esta pandemia del COVID-19, vemos cómo, por ejemplo, los estados salen en rescate de estas grandes corporaciones capitalistas, salen en rescate de estos grandes banqueros y están, digamos, dándoles constantemente subvenciones y demás, ¿no? Los están rescatando generalmente, ¿no? Y en estos estados también actuales, obviamente los tribunales, los ejércitos, la policía, se utilizan precisamente para defender los derechos de propiedad de esos grandes capitalistas, mientras paralelamente ignoran los derechos de la gente pobre, ¿no? Los derechos a la alimentación, los derechos a la salud, los derechos a la vivienda, etcétera, ¿no? Entonces vemos estas grandes contradicciones. Todo este mecanismo, digamos, de coerción que existe, la policía y el ejército, sirve precisamente para conservar el derecho de los grandes ricos a la propiedad privada, ¿no? Pero no el derecho de los pobres a una vida digna, ¿no? Como tal. Llegados a este punto, sí quisiera que reflexionáramos un poco cómo llegamos, digamos, o cuál es el trasfondo verdadero del derecho constitucional como tal, ¿no? Yo a diario tengo que leer algo diciendo, bueno, en El Salvador, con un presidente con aires, como se dice, autoritario y demás. En esta coyuntura siempre y casi que diario estamos leyendo, hay que respetar el Estado de Derecho, hay que respetar la Constitución, hay que hacer valer estas leyes, hay que hacer esto, hay que perfeccionar, etcétera, ¿no? Y nos venden esa idea, ¿no? Que si tuviéramos buenos gobernantes que hicieran valer la Constitución, pues todo fuera una maravilla como tal, ¿no? Sin embargo, vamos a decir de que este derecho constitucional que se ha erigido en los estados modernos no va a cumplir únicamente una función ideológica de dominación, no va a cumplir o no va a hacer que la dominación sea vista como algo natural, aunque claramente sí tiene algo que ver con eso, ¿no? Pero sobre todo va a tener que ver con la necesidad, digámoslo así, de alguna manera, con la necesidad de que haya intercambio en el modo de producción capitalista, ¿no? Bueno, lo que se necesita dentro del capitalismo son relaciones legales para la compra y la venta de mercancías, ¿no? Entre hombres
básicamente iguales, ¿no? Si no se cumple, digamos, este aparente sentido de igualdad entre un comprador y un vendedor, entonces básicamente el capitalismo no podría funcionar como tal, ¿no? Dentro del mercado, ¿no? Las leyes mismas que rigen al mercado, dentro de esta composición que se le da al mercado en el capitalismo, los individuos, digamos, se enfrentan entre sí, tanto como propietarios legales, con derechos iguales, ¿no? Entonces, de esa manera, digámoslo así, cuando tú vas, por ejemplo, a una tienda a comprar algo, tenés el mismo derecho de comprar, bueno, tenés el derecho de comprar, ¿no? Pero también en la sociedad tenés tú el derecho de vender igual, ¿no? Pero, digamos, de lo que se trata, ¿no? O lo que trata de hacer el derecho constitucional es de dar garantías para que este intercambio, ¿no? Sea con base en el respeto, ¿no? A la seguridad y la protección de los individuos y las mercancías, ¿no? Entonces, digamos, reviste o toma esa forma, digámoslo así, de darle una base legal, digamos, al intercambio, ¿no? Si no hubieran estas garantías constitucionales, digamos, de seguridad personal y de seguridad a la propiedad, imagínense que cualquiera, por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita ir a asaltar un banco y nadie me podría decir nada, ¿no? Porque no está legislado y por lo tanto puedo hacer lo que a mí se me pegue la gana, y así como yo, los millones y millones de personas que existen en el mundo, ¿no? Entonces, obviamente, si no habrían, digamos, garantías para poder comercializar o para poder intercambiar mercancías de manera que se proteja la propiedad y al individuo, entonces no podría, obviamente, digamos, haber producción de mercancías y por lo tanto el capitalismo no tendría lugar, es decir, no existiría como tal, ¿no? Bueno, todo lo anterior que hemos mencionado, como ya venía diciendo esta idea a lo largo de este video, se reviste, ¿no? Dentro de la sociedad democrática burguesa, ¿no? Que es la expresión de la democracia, ¿no? Dentro del capitalismo. Entonces, en esta democracia, digámoslo así, todos podemos y todos tenemos derecho a pensar y a pensar, a sentir lo que querramos, ¿no? Sin embargo, son los bancos y son los monopolios los que dicen exactamente qué se hace dentro de la sociedad. Yo puedo pensar, bueno, pienso de que es injusto que la gente no tenga para comer y quiero que la gente tenga para comer. Ese es mi deseo personal, ¿no? Sin embargo, quienes van a decidir quiénes al final del día tengan un plato de comida en su mesa van a ser los capitalistas, ¿no? Porque ostentan el poder económico y además ostentan el poder político, ¿no? De fondo, lo que vemos en esta situación es de que lo que nos venden como democracia dentro de la sociedad capitalista no es más que la dictadura del capital, ¿no? ¿Por qué? Porque son estos grandes monopolios, son los banqueros quienes toman las decisiones importantes para la vida de las personas, ¿no? Bien, y esto obviamente lo hacen a través de las constituciones, a través de las leyes que se erigen y que obviamente tienen a la base, ¿no? Las repúblicas democráticas que son, digamos, lo común en el mundo capitalista, ¿no? Y esto, obviamente, esta república democrática tiene también como, digamos, como mecanismo el sufragio universal, lo que ya se mencionaba. Tú vas a votar cada cierto tiempo para elegir a tus gobernantes y a través de una manera casi que genial, ¿no? El hecho de que la mayoría está siendo dominada por una minoría, ¿no? Parasitaria. Dentro de la sociedad capitalista, este estilo de democracia representativa es la forma más soportable, ¿no? de sociedad que puede existir, ¿no? Y obviamente se da esta aparente decisión de que la mayoría elige a sus gobernantes, ¿no? Y toda esta situación. Pues bien, acá ha comenzado a llover, así que me voy a tener que mover rapidito de este espacio. Vamos a ver. Eso es lo que sucede cuando grabamos en invierno, ¿no? Bien, pero vamos a continuar. Bien, lo que les mencionaba básicamente es lo que sucede dentro de
de los estados burgueses como tal, ¿no? Y aquí es donde ya entramos un poco al meollo del asunto como tal. Y es lo que conocemos como, bueno, más bien, ya me distorsioné por esta lluvia, ¿no? Pero la cuestión de cómo se va a superar o cuál es la propuesta socialista para superar, digamos, este estado, ¿no? Este estado burgués como tal. Y lo que se propone, y Marx lo mencionaba, es la dictadura del proletariado, ¿no? Pero la dictadura del proletariado, hay que decirlo, ¿no? Cuando la gente lo escucha, dice, bueno, los marxistas quieren dictadura, ¿no? Quieren hacer, quieren hacer un régimen como el de Hitler, como el de Mussolini, como el de Franco, ¿no? Y todo lo demás. Hablan de dictadura y básicamente es decir el diablo, ¿no? Decir Satanás. Sin embargo, cuando Marx desarrolló este concepto, ¿no? de dictadura, no tenía de ninguna manera una connotación negativa, ¿no? De hecho, no se habían dado estas grandes dictaduras que nosotros conocemos y que ya mencioné, ¿no? Como la de Hitler, como la de Mussolini, como la de Stalin, ¿no? Y todas las demás. Entonces, para Lenin, incluso todavía hablar de dictadura del proletariado no era más que hablar de la democracia de los trabajadores como tal, ¿no? Y obviamente ese término ha sido tergiversado. Pero entonces llegamos al punto, ¿no? ¿Cómo sería en realidad este estado de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo sería este estado bajo el socialismo? Y para eso Marx, se basó en la experiencia de la Comuna de París de 1871 para crear propiamente esa teoría, ¿no? Para la elaboración de la teoría del Estado que vamos a defender los marxistas, ¿no? Y en esta dice de que, desarrolla esta cuestión primaria de que la clase, la clase de los trabajadores no pueden utilizar el aparato del Estado tal cual existe en la forma de Estado burgués, ¿no? No puede utilizar este aparato estatal existente para sus propios propósitos, ¿no? Sino que debe destruirlo y crear uno nuevo, que en palabras, por ejemplo, de Engels, no va a ser un Estado como tal, sino que va a ser un semiestado, ¿no? Y acá, acá encontramos, de hecho, una diferenciación, una diferenciación primaria, pero también una concordancia con los anarquistas, ¿no? Ustedes saben de que ese ha sido como un debate casi que eterno, ¿no? Entre anarquistas y marxistas, la cuestión del Estado. Al contrario de los anarquistas, ¿no? Los marxistas decimos de que el Estado no es que se va a abolir de la noche a la mañana, pero concordamos en algo, ¿no? Y es de que el Estado burgués sí se va a destruir de la noche a la mañana. Lo que queda es precisamente un Estado obrero, ¿no? Ese Estado burgués se sustituye por un Estado obrero que, como mencionaba, no es un Estado como tal, sino un semiestado. Entonces, esto hace de alguna manera que la revolución socialista sea diferente de todas las revoluciones que se han conocido hasta el momento, ¿no? ¿Por qué? Porque no perfecciona la maquinaria del Estado, sino que más bien lo que hace es destruirla como tal. Estamos hablando de la maquinaria del Estado existente, ¿no? La destruye como tal. Y este semiestado que se erige, ¿no? Ese semiestado que se impone en la sociedad va a ser va a estar basado en el pueblo armado y organizado para llevar a cabo las transformaciones de la sociedad, ¿no? De hecho, sería una organización muy simplificada, digámoslo así, de administración democrática de los trabajadores, ¿no? Sin todo este, digamos, aparataje que nos venden como necesario y así, ¿no? Entonces, el fin precisamente, y aquí viene otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, el fin de este semiestado no es perpetuarse, ¿no? No es ser eterno, no es perfeccionarse como tal, ya dijimos, elimina, digamos, al Estado burgués y lo que hace el Estado o el semiestado o el Estado de los trabajadores es precisamente generar las condiciones para su propia extinción, ¿no? Que pueda sustituirse el Estado en su conjunto, ¿no? Y que se pueda sustituir por una asociación libre de productores, ¿no? Pero ¿cómo vamos a llegar a esto? Tenemos un ejemplo claro, por ejemplo, el ejemplo de la Revolución Rusa, que para nosotros los marxistas
es un acontecimiento, es uno de los acontecimientos más importantes en la historia, en el sentido que la Revolución Rusa hizo posible el primer estado de los trabajadores en el mundo, ¿no? En la historia de la humanidad. El único antecedente que hay de la Revolución Rusa es precisamente, como ya mencionaba, la Comuna de París. Sin embargo, la Comuna de París tiene un breve periodo, ¿no? Y la Revolución Rusa pues logra mantenerse un poco más en el tiempo. Pues bien, en la Revolución Rusa, a partir de 1900, que se da en 1917, ¿no? Surge precisamente esta cuestión, ¿no? Del poder estatal y demás. En 1918 se da la primera constitución de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, ¿no? Esta constitución lo que hacía era describir la base de clase del Estado obrero, ¿no? Y lo hacía de una manera sumamente sencilla, ¿no? Sin tanta cuestión de pomposa, ¿no? De palabras ultra rebuscadas como lo es la Constitución burguesa y demás. Esta constitución de los trabajadores del Estado obrero sentaba estas bases de clase del Estado en un lenguaje sumamente sencillo y sin tanto legalismo, por decirlo así, ¿no? En esta constitución se explicaba que el poder estaba basado en los trabajadores y campesinos rusos, ¿no? Y que este poder de los trabajadores y campesinos rusos del Estado burgués no se iba a expresar a través de un parlamento, ¿no? O de una asamblea legislativa, sino que se iba a expresar a través de los soviets. Iban a ser los soviets el núcleo, digamos, de poder que iban a tener los trabajadores en sus comunidades, en sus barrios, etcétera, ¿no? Y obviamente, y también establecía que se les negaba el poder político a las anteriores clases dominantes, ¿no? Es decir, decía por decreto que las clases dominantes que habían sido abolidas con la Revolución Rusa no iban a tener derecho a ostentar el poder político, ¿no? Entonces, vemos que en este estado, en esta experiencia del Estado de los Trabajadores, la clase obrera desarrolló y utilizó sus propios métodos a través de los cuales iba digamos, a reafirmar su poder dentro de la sociedad, ¿no? Y digamos, este núcleo, como ya mencionaba, que son los soviets, que eran los consejos de delegados elegidos por los trabajadores, iban a ser precisamente el núcleo de poder a través del cual se erigía, digamos, por decirlo de alguna manera, el nuevo Estado obrero, ¿no? Entonces, en realidad, las reglas del Estado socialista no iban a estar maquilladas, ¿no? No iban a estar revestidas de decir, luchamos por la igualdad para todos, luchamos por la justicia para todos, luchamos por la paz para todos, sino que más bien era sumamente clara en decir, luchamos por los derechos de los trabajadores, ¿no? Y los vamos a defender frente a los intereses de la clase dominante saliente. Entonces, bueno, yo leí ahora un artículo, que por cierto se los recomiendo, se llama La ley y el marxismo, que lo tenemos en nuestra web, ¿no? Del Bloque Popular Juvenil. Ahí se mencionaba que algunos, digamos, algunos abogados, les gusta hablar acerca de que la justicia es ciega, ¿no? Y de hecho creo que es una idea que muchos de nosotros a veces hemos manejado, ¿no? Decir la justicia está ciega, ¿no? Pues dentro del Estado socialista o bajo el socialismo, la justicia, decía el artículo, que más bien lo que va a hacer es tener los ojos bien abiertos para defender los intereses de los trabajadores, ¿no? Esto básicamente fue lo que constituyó esta gran revolución rusa de 1917 y que trajo consigo este Estado obrero. Aquí vemos de nuevo la caracterización que yo les mencionaba al inicio, que el Estado sirve como un mecanismo de dominación de una clase por otra. Pero ¿qué sucede digamos, en el Estado obrero? A diferencia del Estado burgués, que es, digamos, la dominación de la burguesía, ¿no? Que es una clase minoritaria en la sociedad, sobre la mayoría, que es la clase trabajadora, en el Estado socialista se le da vuelta, digámoslo así, a la tortilla, como decimos popularmente, ¿no? Porque en el Estado socialista la clase dominante está compuesta por la mayoría de la sociedad, que son los trabajadores, y en el caso de Rusia fueron los trabajadores y los campesinos, ¿no? Que tenían dominados a la minoría que antes ostentaban el poder de clase dominante.
Ojalá lo haya dicho bien y que se haya entendido esta idea, porque es, digamos, la idea fundamental. Obviamente, luego de la muerte de Lenin y con el ascenso, ¿no?, del estalinismo, hubo una contrarrevolución dentro del mismo estado de los trabajadores, ¿no? Y bueno, esto se trata ampliamente, ¿no?, en un libro de Trotsky que se llama La Revolución Traicionada, que también los invito a que puedan hojearlo, a leerlo. Y básicamente Stalin lo que mencionaba, ¿no?, hace como una contrarrevolución dentro del mismo estado de los trabajadores, y en 1936, digamos, se adhiere a una nueva constitución, y lo que hace es precisamente abolir los soviets, ¿no?, que como ya mencionaba, los soviets eran el núcleo de poder y del poder real de la clase trabajadora en la sociedad rusa, ¿no? Lo que hace Stalin es abolirlos, quitarlos, desaparecerlos por completo, ¿no? Entonces, bien, ya para ir finalizando, creo que en este punto podemos hacer un ejercicio, ¿no?, de pensar un poco cómo podría ser, digamos, este estado en el socialismo, ¿no? La experiencia rusa, lo que ya mencionaba, ¿no?, esa constitución de 1918 a la que se adhiere, digamos, el Estado ruso, tiene, ¿no?, de alguna manera nos da algunas señales de cómo puede ser el Estado bajo el socialismo, ¿no? Y aquí hay que decir de que tanto las leyes como las constituciones que conocemos bajo el capitalismo van a ser radicalmente diferentes, ¿no? No van a ser ni siquiera la sombra de lo que han sido, digamos, bajo el capitalismo. La constitución burguesa actual no se revestiría de una falsa apariencia de neutralidad, sino que más bien en un Estado socialista la constitución dijera claramente que defiende los intereses de los trabajadores, ¿no? El Estado socialista como tal sería una administración, ¿no?, en donde participarían la gran mayoría de las personas, ¿no? Estarían participando directamente a través de los organismos de poder, que pueden ser los soviets, que pueden ser otros mecanismos que la misma clase trabajadora, su creatividad puede desarrollar. Estos organismos de poder real deben estar en los centros de trabajo, en las escuelas, en los barrios, en las colonias, etcétera, ¿no? Obviamente, para que la gente pueda participar de un Estado, ¿no?, para que la gente pueda estar dentro, tomando las decisiones que tienen que ver con el gobierno de sus vidas, obviamente se necesita reducir drásticamente la cuestión de la jornada laboral, ¿no? Y esto solamente puede venir a partir de un desarrollo de las fuerzas productivas que haga que la jornada laboral se reduzca al mínimo, ¿no?, a su mínima expresión. Pero entonces, si decimos de que el Estado obrero no es un Estado como tal, sino que es un Estado, digamos, es un semi-Estado, que su propósito final es autoeliminarse, ¿no?, o autoextinguirse, ¿cómo realmente puede desaparecer, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que va a utilizar? ¿Lo va a hacer por decreto o qué ondas, ¿no? Los marxistas creemos de que no va a ser a partir de un decreto que se va a decir, bueno, ya no va a existir el Estado, ya se va a quitar, ¿no? Sino que más bien esto va a ser a partir del desarrollo económico, ¿no?, que se cree precisamente en el socialismo, ¿no? Ese desarrollo económico, de alguna manera, digamos, desprovisto de los intereses particulares de los capitalistas, va a servir para el propio desarrollo de la sociedad. Y obviamente, ¿no?, a medida se vaya eliminando esa distinción entre los que poseen los medios de producción y los que no poseen los medios de producción, se va a ir obviamente desapareciendo esta distinción de clase, ¿no? Y acá recordemos que si el Estado ha nacido para ser un mediador, digámoslo así, o para imponer un orden entre clases, a medida se vayan eliminando las clases sociales, el Estado como tal pierde sentido, ¿no? No tiene mayor razón de ser y por lo tanto es inútil, ¿no? De alguna manera, lo que decimos acá es de que el socialismo va a crear las bases económicas, va a desarrollar la industria, va a desarrollar mucho más allá la ciencia, la tecnología, la cultura, de tal manera que en algún punto ya no sea necesario tener
digamos, un cuerpo de hombres armados para decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer, ¿no? O para obligar a los demás a hacer ciertas cosas. Y de esta manera vamos a decir que los derechos bajo el socialismo, los derechos de todo tipo, ¿no? Políticos, económicos, etcétera, no se van a hacer mediante la presión social, ¿no? O más bien, perdón, van a ser mediante una presión social a través de cumplir ciertas normas culturales y otros mecanismos que se puedan realizar, y ya no por la coerción, ¿no? O por la dominación a través del ejército o de la policía de unos sobre otros, ¿no? En este sistema, digamos, socialista como tal, ¿no? Ya con una menor necesidad de tener un Estado, vamos a poder, digamos, tener un sistema donde podremos vivir, digamos, como una asociación de personas libres y autogobernadas o autoadministradas, si lo queremos ver así, donde vamos a ser todos los seres humanos plenamente conscientes de cómo funciona la sociedad, pero también vamos a tener digamos, el tiempo y los conocimientos para participar digamos, en el gobierno de nuestras propias vidas, ¿no? Y esa es la gran, digamos, apuesta radical que los marxistas defendemos, ¿no? Para superar esta dominación de este monstruo, ¿no? Que es el Estado burgués. Obviamente, esto está un Estado obrero, ya lo mencionaba yo en la experiencia de la Revolución Rusa, está, digamos, de alguna manera puede ser influenciado por ideas de clases ajenas, ¿no? Como lo que sucedió con Stalin. Lenin era perfectamente consciente que un Estado puede tender a la corrupción o puede tender a la degeneración, ¿no? Y él mencionó de que inmediatamente la clase trabajadora tome el poder, se deben hacer por lo menos 4 cosas, ¿no? La primera de ellas es de que todos los funcionarios, digamos, todos los funcionarios electos democráticamente puedan ser revocables, ¿no? Actualmente, por ejemplo, tenemos a funcionarios, por ejemplo, me pongo a pensar en el fiscal general en El Salvador, que una vez electo tiene que cumplir 6 años, ¿no? 6 años, si no me equivoco, ustedes me corrigen, pero tiene que cumplir, digamos, cierto tiempo para poder ser removido. No importa si, por ejemplo, no está haciendo bien las cosas, no importa si no responde a los intereses generales de la población, que nunca lo va a hacer, como ya lo vimos, pero no importa si es un bueno para nada, no se puede remover hasta que el plazo termine y pueda, digamos, ponerse a otro, ¿no? Lo mismo pasa con los funcionarios de la Asamblea, ¿no? Que incluso esto gozan de fuero constitucional, etcétera, para no ser juzgados mientras dure su periodo de elección popular, ¿no? Entonces, esa era la primera condición. La segunda condición que Lenin proponía para evitar esta degeneración y burocratización de los estados obreros era que un funcionario del Estado de los trabajadores no debía ganar un salario mayor al de un obrero cualificado. Esto lo podemos, bueno, nosotros como EPJ siempre decimos, en El Salvador el salario de un obrero cualificado puede significar 3 o 4 salarios mínimos, que actualmente vendrían a representar un poco más de $1.000, $1.200 si fueran 4, $900 si fueran 3, ¿no? Pero ¿qué sucede? En la Asamblea Legislativa tenemos a funcionarios que ganan hasta $5.000, ¿no? Que representan por lo menos unos 12 salarios mínimos. En el gobierno, funcionarios de gobierno ganan hasta $6.000, $8.000, ¿no? Algunos asesores. ¿Qué hace esto? Es de que estas personas sean fácilmente compradas, ¿no? Por intereses particulares de los capitalistas, obviamente promueven la corrupción y generan un gasto exagerado de recursos públicos, ¿no? Entonces esa era como la segunda condición que proponía Lenin. La tercera condición que Lenin mencionaba era que se eliminara todo ejército permanente, ¿no? Y en su lugar las armas se le dieran a los trabajadores. En lugar de tener un ejército permanente que ostente el monopolio de la violencia dentro de la sociedad, lo que se tendría es a la gente organizada y armada para hacer valer, digamos, sus derechos y demás, ¿no? Y por último, decía Lenin que dentro de los estados obreros se tenía que tomar de manera gradual una situación, y era de que la gente podía, digamos, ostentar estos cargos, ¿no? Y que de alguna manera fueran, que gradualmente los cargos, ¿no? Los cargos públicos fueran rotativos.
y de esa manera, ¿no? Al ser rotativos los cargos, si todos son burócratas, al final nadie es burócrata, ¿no? Entonces, esas eran como las 4 condiciones que Lenin ponía. Como mencionaba, esta, grosso modo, ¿no? En una hora obviamente no se acaba todo este tema que es sumamente, digámoslo así, grande. Hubieron muchas cosas que dejé de mencionar, pero en esencia es eso, ¿no? Entonces nos quedamos con la cuestión de que el Estado no es parcial, incluso el Estado obrero está para que se ejerza la dominación entre una clase y la otra, y que, bueno, las otras, digamos, conclusiones a las que llegábamos, ¿no? Yo no sé si hay alguna pregunta. A ver. Bueno, creo que no. Bueno, sí, Salvador Pérez ahí menciona, ¿no? La base de un Estado obrero, la que ya mencionaba por último. Bien, compañeros, creo que ha sido todo. Nada más agradecer a los que han estado pendientes y a los que han podido compartir este video. Como bloque seguimos con nuestras actividades regulares. Por ejemplo, mañana seguimos con nuestro círculo de formación marxista con el tema de marxismo y feminismo. Si ustedes se quieren inscribir, pueden escribirnos a la página del Bloque Popular, en esa página de Facebook, o buscar la publicación donde están los detalles, el formulario para la inscripción. Y el sábado continuamos con la segunda jornada de nuestra escuela de formación marxista. Vamos a tener un tema bastante interesante también sobre la filosofía del marxismo, el materialismo dialéctico. Les invito a todos los que puedan unirse, que se unan. Tanto los círculos de formación como la escuela la estamos realizando a través de la plataforma de Zoom. Si ustedes están interesados, pueden llenar los formularios, los agregamos al grupo de WhatsApp, les pasamos el material a discutir y les mandamos el enlace de Zoom, ¿no? El día domingo vamos a tener otra transmisión en vivo con el compañero Juan de la Cruz, que va a estar haciendo una caracterización del régimen de Bukele, ¿no? Ustedes saben todos estos cambios que han habido dentro de la situación, y pues esta jornada o esta sesión que tuvimos ahora precisamente sienta la base para la exposición que el compañero nos va a dar o que nos va a facilitar el día domingo a las 8 de la noche, ¿no? La escuela es los sábados a las 10 de la mañana y los círculos de formación marxista son mañana a las 4. Camaradas, nada más decir de que la lucha por un mundo mejor es más actual que nunca. Nosotros como jóvenes revolucionarios marxistas les invitamos a ustedes, a los trabajadores, a los jóvenes, a que puedan organizarse con nosotros. Somos el Bloque Popular Juvenil, la sección salvadoreña de la Corriente Marxista Internacional. Luchamos por un cambio radical en la sociedad que dé vuelta, ¿no?, a todo el orden existente, y para eso estamos en un periodo obviamente de formación, de agitación, de propaganda de las ideas, y necesitamos de todas sus fuerzas, de su creatividad en este esfuerzo, ¿no? Entonces todo el que quiera unirse a nuestro esfuerzo por un mundo mejor es obviamente bienvenido y bienvenida. Y eso, ¿no? Nada más. Buenas noches y muchas gracias por estar acá. Adiós, cuídense mucho.